su solidaridad, por su paciencia, por su generosidad. Es a dos amigos con los que vamos a cerrar con esta mesa de diálogo que se ha convertido en una de las favoritas para la audiencia de Sin Censura. Saludo con mucho gusto al abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, el abogado César Gutiérrez Priego, y al escritor y analista político, también colaborador de esta familia Sin Censura, Ramiro Padilla Tondo. César, buenas noches, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Aquí con el placer de saludarte, aprovechando para felicitar a todas las madres de México y obviamente en especial a mi sacrosanta madre, ¿no? Claro que sí, y aprovecho también para saludar a Vicentitititito, mi chamaco, que hoy también cumple años, y a doña Mina, que la tengo con el Jesús en la boca en pleno Día de las Madres. Qué poca madre. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Vicente, te mando un abrazo solidario. Ya sabes que todos somos uno. Y pues un abrazo, felicitación a tu hijo que nació igual que mi nieto, el famoso Tiki Tiki, que hoy cumple 2 años, mi primer nieto. Así que pues ahí más o menos, ahí nacieron el mismo día, mi querido Vicente. Oye, César, ¿cómo ves con las amenazas, las advertencias, la incitación al odio desde los espacios de la Raki? Hay que hacer algo. Oye, por cierto, nos acaba de llegar una amenaza de muerte antes de entrar al programa. Esa sí no te la avisé, mi querido César. ¿Qué carambas? Mira, desafortunadamente han estado creando todo un clima de inseguridad con las amenazas. Todo esto viene también derivado de la agresión que sufriste por parte del señor Gomis, los cuales se asumen como voceros de la oposición y de alguna forma se creen con la calidad moral de poder atacar, denostar. Todo este clima de violencia, nosotros tenemos que utilizar toda esta información para, independientemente de la parte noticiosa, nosotros presentarlo como datos de prueba en las carpetas de investigación. Es importante, como yo te lo decía, no solamente hacerlo del conocimiento público, sino seguir con la parte legal, porque sí tiene que existir un precedente, un antes y un después. ¿Para qué? Para que todas las personas que estamos involucradas entendamos. Se tiene que entender hasta dónde la libertad de expresión se debe ejercer y hasta dónde se termina para convertirse en delitos. Y esto es lo que genera esa violencia malentendida que desafortunadamente se ha normalizado tanto que el día de mañana las agresiones pueden ser fatales. Por lo mismo, creo que tenemos que tomar toda esta información, seguir haciendo la parte legal que corresponde y no dar tregua. Nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que se tenga que hacer. Y también le quiero explicar a la gente, saben que yo soy muy dicharachero, cotorreo, pero cuando hablemos de estos temas voy a ser en todo momento profesional en cuanto a la parte jurídica. ¿Por qué? Porque no quiero hacer denostaciones de carácter particular, no quiero que utilicen esa información para decir su abogado me está amenazando, cuando los señores no tienen capacidad de lectura para entender que no es una amenaza, es una promesa y que los vamos a vincular a proceso, haciendo referencia a que un juez de control es quien hará la vinculación, Vicente. Así es. Le pido a los compañeros de producción que quitemos los suspiros de Ramiro Padilla Tondo cuando esté hablando el licenciado. No empecemos así, por favor. Pero no fuera al revés, porque al licenciado siempre le silencian el micrófono. Eso ya lo sabemos. Y sí, ahorita va a sacar los violines el buen Ramiro, pero así es. Ángel Díaz, gracias por los $100 de superchat. Dice, todos somos Vicente. Gracias, Ángel Díaz. Oigan, pues, ya saben a qué va Arturo Saldívar. Ya saben a qué va el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al penal de Santa Marta, Acatitla, mañana, en día de mi cumpleaños. Tengo entendido que va a visitar a todas las, no sé, a la Chayito Robles o a qué va a Santa Marta, Acatitla, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Tú sabes, Ramiro? Hay una idea, ¿no? De que hay un programa conjunto del gobierno con el cual, pues, se tiene que ver este asunto de qué está pasando por dentro de los penales, pero en realidad, pues, no sé mucho del tema. Yo creo que quizá, mi querido César, pudiese abundar un poco más en el tema, ¿no? Creo que está bien que vaya a ver
y hay que ver que el compromiso que supuestamente ha tomado, ¿no? Para mí, Saldívar es un tipo que pues ha sido bragado y me parece que puede ser un buen indicativo, ¿no? Que se baje a ras de piso a averiguar qué es lo que está pasando en realidad en un penal de ese tipo, mi querido Vicente. Va a honrar el compromiso que asumió con 663 mujeres que se encuentran recluidas en dicho lugar, y para escuchar sus quejas y peticiones, pregunto si una de ellas será Rosario Robles. ¿Tú sabes algo, César? Muy probablemente dentro de las personas con las cuales tendrá interacción estará la señora Rosario Robles. Pero tenemos que entender que existen muchas visitas carcelarias por parte de los juzgadores. Eso se da tanto en el fuero común como en el fuero federal, y que es también para verificar que las personas que se encuentran en un proceso, obviamente se le están respetando los derechos procesales y los derechos humanos, porque es una obligación también del Poder Judicial mientras se encuentren estas personas en proceso o incluso sentenciadas. Y él es la primera vez que yo tengo conocimiento que un presidente de la Corte personalmente va a honrar su palabra respecto a la promesa que él realizó, porque él realiza esta promesa en tiempo pasado y ahora aprovecha. No se llevó a cabo como tal el día de hoy porque es el día de las madres, pero por eso lo están manejando para el día 11, y muy probablemente dentro de las personas que tratarán o que interactuarán con él será la señora Rosario Robles. Bueno, pues estemos al pendiente de lo que surja de estas reuniones. Oigan, ahora resulta que el tema para la oposición es y sí, obviamente hay que revisar lo que ocurrió, este accidente que se evitó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre dos aviones de Volaris, uno en tierra y el otro que aterrizaba. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, ya el presidente aclaró que el problema de rediseño en espacio aéreo es invención, es una fake news, es algo que se creó por el periódico Reforma. Dice que según los expertos de ese medio, los problemas que se han registrado en el espacio aéreo mexicano se deben al rediseño. El presidente aseguró que no hay ningún problema de rediseño, que eso lo inventaron sus adversarios y la prensa conservadora, especialmente el periódico Reforma. Pues no sería la primera vez que se avientan una fake news de ese tamaño. Ahora, pues por eso, nuevamente, la importancia de la mañanera para que el presidente refute, exhiba, aclare. Es que es lo mismo de siempre, es tratar de crear una percepción, lo que se llama ciclos mediáticos de 72 horas. Una vez que tú anclas una información en una circunstancia como esta, ya la gente va creyendo, o sea que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Rediseño, lo dice el presidente, lo saca quién, Reforma. ¿Quién es el Alejandro Junco de la Vega? No sé cómo se llamará el señor. Muchos de estos dueños de periódicos están muy enojados. Hay que hablar para que entienda la gente de dónde viene el asunto. Hubo 60 mil millones de pesos pagados a los medios de comunicación, a los grandes magnates en el sexenio de Peña Nieto. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué siguen con este asunto de la tendencia? ¿Por qué siguen con este asunto de seguir sembrando desinformación? ¿Por qué hablar de tendencia? Hay un cuate, creo que se llama Luis Estrada también, que se aventó un libro sobre las no sé, 30,000, 40,000 mentiras de López Obrador, y sucede que el cuate trabajaba con Calderón. Entonces, pues tú dices, toda esta fauna nociva, toda esta gente que se la pasa inventando, todo este Frente Unido que ha hecho ahora sí la derrota histórica de la derecha, pues siguen con todo, porque obviamente, si no sé si te des cuenta tú, Vicente, porque esto también, yo lo decía desde el principio del año, como que ha arreciado un poco o sea, le han aumentado la intensidad a sus mentiras, a sus agresiones, a la descalificación desde enero de este año. Y también tiene que ver con un ambiente electoral donde obviamente se enfrentan a otra nueva derrota histórica, donde van a quedar casi pulverizados gracias a sus malas decisiones. Este tema de la invención de un problema en el espacio aéreo, como si el presidente fuese controlador aéreo, ¿no? O como si hubiese sido un problema de diseño de él, como si el gobierno fuese unipersonal. No hay gobiernos unipersonales, sino hay personas que trabajan en distintas instancias, en distintos niveles, que son los que determinan qué es lo que se tiene que hacer. Obviamente ha sido un intento igual
Y si conectamos los puntos, mi querido Vicente, podemos descubrir que a lo mejor hay hasta intereses de aquellos que están agraviados todavía por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque si hubiesen echado a andar ese elefante blanco del cual iban a sacar, quién sabe, 50, 100 mil millones de dólares a los alrededores en los siguientes 50 años, si uno sigue la marca, ¿no?, de la huella de esta circunstancia, pues probablemente podamos averiguar que hay partes interesadas que tenían que ver con este asunto del aeropuerto de Texcoco, de la descalificación del presidente y de esta campaña permanente por mentir, 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 como dice Alarraqui en su programa, ¿no? A Morena se le combate con propaganda y con mentiras, mentir, mentir, mentir. Entonces, obviamente, ¿por qué a estas alturas del partido tendríamos nosotros que tomarlos en serio, mi querido Vicente? Así es, y bueno, de hecho ya se ha informado que se van a enviar algunos vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, algo que seguramente no caerá muy bien que digamos entre los opositores, mi querido César Gutiérrez Priego. Por supuesto que no, Vicente, pero fíjate, sabemos que esto es un tema muchísimo más complicado. Sabemos que ellos en un principio manejaron la saturación de vuelos porque cierran el aeropuerto de Toluca con diferentes argumentaciones. Y lo que dicen es, ya está saturado el aeropuerto de la Ciudad de México, entonces vamos a hacer el aeropuerto de Texcoco. Pero cuando nos damos cuenta de que el aeropuerto de Texcoco no solo no es viable, sino que aparte de un negocio multimillonario, y como se los hemos explicado a la gente, imagínense que ustedes tienen un terreno en donde ustedes hacen unas accesorias, pero les dicen, ¿qué creen? Ustedes van a pagar por las accesorias y van a poner el terreno, pero el administrador es el que va a recibir todo ese dinero y además va a poder comprar todo lo que está alrededor. Después de 50 años, su terreno y su accesoria va a ser nuestro y ustedes no van a recibir ninguna ganancia. Así de inteligentes y de bandidos, ¿no? Y ahora que vemos a todos estos voceros que se asumen como tal, ¿no? Estos voceros que se asumen de la oposición, que se creen dueños de la verdad y que además son doble moral, tratan de sacar la percepción de todas estas noticias. Yo tuve la oportunidad de estar escuchando a los controladores de vuelos y en específico a este controlador de vuelos que es presidente del sindicato que ha tenido problemas con quien era el director, en este caso de aeronáutica del país. Y a lo que menciona es que situaciones como la que vimos en el video, que primero hicieron del conocimiento que supuestamente había sucedido en Santa Lucía y ya después algunos otros medios lo toman y dicen, no, sucedió en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional, menciona que este tipo de situaciones son sumamente comunes y que se dan entre 3 o 4 veces diarias. Yo en lo personal me quedé sorprendido. Pero también pudimos ver cómo la magnificación de las noticias, el día de ayer, yo subí un par de tweets en donde menciono el incendio de lo que pasa en las instalaciones de la Guardia Nacional que se encuentran en Iztapalapa. Y curiosamente, están tratando de hacer la percepción de que las cosas están muy mal porque tratan de magnificar. Y ahorita, cuando nosotros vemos, como dijo el mismo presidente, señores, esto es muy fácil. Uno, no pueden decir que nosotros estamos obligando a, cuando esto ya se tenía conocimiento en cuanto a las mismas rutas. Hay un mal ambiente laboral dentro de lo que es la aeronáutica mexicana. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, por supuesto, hay sindicatos y todos sabemos siempre los problemas cuando hay sindicatos de por medio. Que se le tiene que respetar el trabajo a las personas sindicalizadas, por supuesto. El problema es cuando ya hay intereses mezquinos y políticos. Y creo que esa es la parte que no les ha gustado, Vicente. ¿Por qué? Porque se les ha venido a decir, señores, tienen espacios en donde puedan hablar. Desafortunadamente, estos voceros, ¿no?, que son los mismos que atacan a periodistas y que justifican estas agresiones, pero a su vez magnifican el dolor humano de las personas, pues por supuesto que tratan de hacer una nota roja donde no existe. Y creo que es muy importante porque aparte va a arreciar, como bien lo dijo Ramiro, vamos a estar viendo el incremento de las mentiras y de las campañas. ¿Por qué?
porque saben que de las 6 gobernaturas que vienen, 5 las tienen perdidas y posiblemente la sexta también la vayan a perder porque el crecimiento que está dando los candidatos de Morena es muy grande. Entonces, eso es lo que están jugando, dinero, presupuesto. No les crean, señores, esto es muy sencillo. Resulta que los que siempre estuvieron gobernando y se robaron hasta el papel de baño, ahora ya tienen las soluciones mágicas y van a decirnos, es que ya sé cómo lo voy a arreglar. Por supuesto que no, y por eso necesitan que estos voceros cada vez sean más agresivos, cada vez traten de ser muchísimo más polarizadores, y eso lo vamos a seguir viendo en los días por venir, mi querido Vicente, mi querido Ramiro. A ver qué dicen de cómo el presidente amenazó a Aeroméxico, nótese mi sarcasmo. Aeroméxico anuncia que aumentará sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que a finales de octubre realice 30 vuelos diarios en ese aeropuerto. De los resultados de estas reuniones, de las últimas, de las más recientes reuniones sobre esta situación de los aeropuertos en la Ciudad de México. Estaba viendo que con sus videos muy venenosos, Pepe Cárdenas ahora asegura que Biden ignora a AMLO, Ramiro. No, ningún chile les embona, diría el gran filósofo Copetón. Ahora Biden ignora a AMLO. Puta madre. O sea, están cabrones, ¿no? Si brinca porque brinca, si no brinca porque no brinca. Ya es hasta desgastante con estos cabrones. Hay que recordar en la campaña en 2018 que algún periodista por ahí preguntó por el color de uñas de López Obrador. Dice, no. López Obrador tiene las uñas bien amarillas. ¿Por qué? ¿No te acuerdas? En uno de los debates, creo que fue en Yucatán, hicieron un análisis, ya ves que de repente también sale el análisis del lenguaje corporal. Hay una señora por ahí en Twitter que se avienta cada jalada que está cabrona, y hicieron un análisis de López Obrador y sus uñas amarillas y el color de su piel. Pues sucede que López Obrador pues sí estaba moreno, pero de tanto sol, ¿no? Y luego mirabas al Mid, mirabas a la Naya y mirabas que al otro cabrón, no me acuerdo, bueno, está en el bote, bueno, ese cuate, y los mirabas pálidos, ¿no? Pálidos. ¿Por qué? Porque no tenían el recorrido de campo. En el caso de lo que dicen ahora de que este asunto me parece muy interesante, Vicente, porque es el asunto de las interpretaciones. Estos cuates se sacan unas jaladas encabronadas interpretando una cosa que no existe y piensan que esa cosa que ellos dicen funciona así. Las relaciones internacionales, y yo que no soy geopolítico ni analista de ese tipo, las relaciones internacionales no se manejan por medio de periodicazos. O sea, ellos nomás te dan parte de la información. No funciona así. Ojalá funcionara así, pero hay conductos, canales diplomáticos en los cuales los gobiernos se ponen de acuerdo y no necesariamente están informando a la población, porque hay cosas sensibles de seguridad nacional que no se pueden informar porque es una payasada. Joe Biden es el presidente con la mayor desaprobación. Republicanos y demócratas en Estados Unidos se están dando hasta con la cubeta. Le inventaron el caso, por ejemplo, de Russia Gate a Donald Trump, y ahora probablemente haya gente que vaya a tener que ir a testificar por esa mentira. Y Joe Biden tiene asuntos más urgentes que atender que la relación bilateral con México. Es por eso que si tú ves a López Obrador con mayor margen de acción, es precisamente porque se está llenando un vacío de poder que existe en este momento y que se necesita coordinar con los países centroamericanos, por ejemplo. Así que eso es una total falsedad. Entonces, en esas circunstancias, pues no se puede hablar, sobre todo con estos columnistas payasos que se inventan una realidad alternativa y creen que esa realidad alternativa es la que funciona. Estamos de acuerdo todos nosotros en que ya se acabó esta circunstancia en la cual se podía mentir descaradamente y no hay personas como nosotros, como tú, Vicente, que eres el líder, que dicen, no, a ver, cabrón, así no funciona esta circunstancia, funciona de esta otra manera. Entonces, cuando uno los exhibe, pues ¿dónde sacaste tus instrumentos de análisis? Hay que recordar que la semana pasada eran virólogos, la semana antepasada que eran expertos en aeronáutica, ahora son expertos en sembrando vida.
Y mañana van a tomar, está el ejemplo del mega idiota del Marco Cortés, que propone, por ejemplo, paneles solares en todo México como si él los fuera a pagar, ¿no? O sea, de ese tamaño es la absoluta ridiculez de los analistas en México y de los políticos, mi querido Vicente. Así es, y déjenme, como todas las semanas, como todos los martes, revisar lo que publica el abogado César Gutiérrez Priego en su columna de La Silla Rota. Dice el abogado: fiscalías, diferentes nombres, mismas fallas. Las fiscalías estatales no llevan a cabo un desempeño satisfactorio para brindar resultados a la ciudadanía. Las fiscalías estatales no llevan a cabo un desempeño satisfactorio para brindar resultados a la ciudadanía. Es letra muerta cada uno de los procedimientos que tienen. Existen muchas deficiencias en la etapa de la investigación inicial, de la cual se deriva la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física, los que deben ser inmediatamente analizados y registrados en la cadena de custodia. Y de hecho, agrégale a esta controversia por lo que estás escribiendo, pues que creo que ya se agarraron del chongo el fiscal y el gobernador de Nuevo León, mi querido César Gutiérrez Priego. Dices, entre otras cosas, es importante recalcar la inseguridad que en diferentes áreas geográficas de nuestro país nos heredaron los gobiernos anteriores y el desorden del exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, así como la nula actuación que ha destacado a la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Entre las dos gestiones se han registrado más de 110,000 homicidios dolosos y más de 3,100 feminicidios. Ahora bien, ¿dónde están los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado a nivel local y federal? ¿Dónde están sus propuestas? ¿Dónde las iniciativas para quitar derechos a quienes pertenecen a la delincuencia organizada? ¿Dónde están las propuestas para endurecer las penas contra todos estos delitos que padece la ciudadanía? Y sigues escribiendo, mi querido César, un tema que me parece candente. Fíjate, Vicente, lo que pasa es que es importante también explicarle a la gente, a ver, hay áreas de oportunidad y por supuesto que cada quien tiene que analizar en dónde están las fallas. Desafortunadamente, la percepción de lo que se da en la seguridad se la termina achacando al gobierno federal. Y por supuesto que el gobierno federal necesita todas esas áreas de oportunidad, forzosamente necesita hacer hincapié en que lo que los mexicanos quieren es seguridad. El problema es que hay muchísimos delitos del foro común que se confunden, ¿no? El homicidio es del foro común, el robo es del foro común, ¿se me explico? Y esa es la problemática que la gente muchas veces confunde. Los fiscales, y lo estamos viendo, tratan de lavarse las manos y decir, es que los delitos no son del foro común, sino son del fuero federal. Lo que pasa es que estamos hablando de grupos de delincuencia organizada. Perfecto, pero entonces hacer las investigaciones, realizar las detenciones que tengas que realizar, la seguridad pública tiene que ir de la mano. Se pensó que por el simple hecho de cambiarles el nombre de procuradurías a fiscalías y hacerlas autónomas, íbamos nosotros a tener de facto y con una varita mágica la gran oportunidad de que la gente realmente se investigara y se persiguiera a los delitos, como lo dice el artículo 21 constitucional, ¿no? Y ha sido lamentable el fracaso que hemos visto en las fiscalías, incluso en la Fiscalía General de la República, también debido al gran retraso que tienen en cuanto a todas las investigaciones y a las políticas en las que se ha visto involucrado desafortunadamente el fiscal general Gertz Manero. Pero la realidad es que si las fiscalías no se ponen a realizar el trabajo en cada una de las entidades federativas y siguen haciendo política, porque desafortunadamente en vez de dar resultados hacen política para tratar de eximirse de responsabilidad, no veremos resultados positivos. ¿Por qué? Porque la creación de la Guardia Nacional no va a poder inhibir todos esos delitos y la Fiscalía General de la República no puede muchísimas de los delitos que son del foro común participar. Y eso es lo que hace que la gente tenga una percepción y que, yo lo he explicado, parecería que los actores políticos de oposición buscan generar en la sociedad mexicana ese sentimiento de inseguridad
pero lavándose las manos y aventándole la responsabilidad al gobierno federal cuando son delitos del fuero común. Cada parte de los gobiernos, ¿no?, tiene que entender cuál es su responsabilidad. El gobierno federal tiene una responsabilidad, el gobierno estatal y el gobierno municipal. El problema es que las fiscalías, cada una de las fiscalías, pues son responsabilidad de cada una de las entidades federativas. Y bajo el pretexto de que los fiscales son independientes, pues hemos visto que lo único que hacen es hacer política y tratar de desviar la atención, contratando muchísimas veces a estas supuestas asociaciones civiles, las cuales van y califican, ¿no?, la forma de trabajar de cada una de las fiscalías, y que curiosamente muchas de ellas, al ser contratadas para dar cursos, para dar actualizaciones, califican de forma positiva a muchas de las fiscalías que no han hecho realmente el trabajo. Entonces, ojo con esta parte y que tengamos cuidado para que la percepción sea real. Ejemplos hay muchos: Nuevo León, Jalisco, Michoacán, etcétera, que son delitos del fuero común y se trata de hacer una percepción de que es el gobierno federal el que está fallando. Ojo con eso. Mi querido Ramiro, lo hemos advertido también aquí, ¿no? Esa percepción de que todo es culpa de López Obrador y no. Qué bueno que hace las precisiones el abogado. Con un sistema judicial que tiene un 97% de impunidad y que se ha convertido en una puerta giratoria para los delincuentes. Yo recuerdo el caso, fíjate, publicitado por el Samanero Z en Tijuana hace algunos años, donde habían atrapado por tercera vez en flagrancia a unos secuestradores, y dicen, tercera vez en 2 años que atrapas a unos secuestradores, y ¿qué hacen en la calle? ¿Qué hacen en la calle? Obviamente fue después de que Z publicitó la información de que eran los mismos secuestradores que entraban y salían, pues que se empezó a hacer el camino para preguntarse dónde estaba la bolita. Pues obviamente ya no pudieron salir y pues ya le dieron como 60 años a cada quien, ¿no? El caso también, por ejemplo, también en Tijuana, una vez que agarró unos tipos tirando un cadáver y les permitieron seguir su proceso en libertad, pues obviamente se pelaron. Es el sistema, como digamos, de los delitos de fuero común, como plantea mi querido César, que son indignantes, porque muchas veces, no sé, nos ha sucedido, usted lo ven, no nos sentimos protegidos por la policía en muchas de las circunstancias, ¿no? Porque no se ha dignificado tampoco el trabajo de la policía, y porque hay una simetría de fuego entre, por ejemplo, los grupos delincuenciales y lo que es la policía. Y acuérdense que si gastabas una bala, podías caer a la cárcel si era una bala mal usada, aunque te estuviera persiguiendo una persona con un cuchillo, o tenías que esperar a que te dispararan primero, y si no te morías, podías repeler la agresión, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de circunstancia es como la percepción esta que crearon ellos. Pero vamos a recordarles a los de la oposición, sobre todo a los más rabiosos, a los panistas, cómo se dispararon los números de la delincuencia gracias a la guerra de Felipe Calderón. Lo que venimos arrastrando es esta dinámica que no vamos a enfriar en 3 años de gestión de López Obrador, porque yo les digo que hagan de cuenta, y yo hago la analogía, que sueltas una jaula de tigres y la ley es una red para cazar mariposas. Entonces, obviamente, no puedes cazar un tigre con una red para cazar mariposas. Es absolutamente ridículo el marco jurídico que nos impide. Obviamente también. Pero a ver, espérate, Ramiro, acabas de decir algo que me encantó, pero con eso ellos justifican que se está haciendo un trabajo y dicen, bueno, es que nosotros queríamos agarrar al tigre, pero nosotros no tenemos las herramientas. Ah, caray, yo ahí también difiero, yo sí creo que es culpa del presidente. Es culpa del presidente muchísimas cosas, como demostrar la ineficacia de las fiscalías estatales, como demostrar, si me explico, a muchos gobernadores que les gusta, prefieren andar de youtubers que realmente ponerse a hacer su trabajo, que sale un fiscal a reclamarle al gobernador, pero tampoco da resultados el fiscal, y le dice al gobernador en pocas palabras, deja de andar delucido y pidiéndome cosas que no te corresponden. Entonces se llamaron ignorantes unos al otros. Ya ves que uno tiene como 17 doctorados allá del Instituto Patrulla, y el otro pues está también estudiando el doctorado, lo está terminando, pero de alguna forma es culpa del presidente. O sea, el presidente es culpable de tantas cosas como de volver locos a estos voceros que ya no saben qué hacer, que lo que incitan es a la violencia, porque ya no saben cómo llamar la atención, porque como a muchos de ellos les pagan por tweet, les pagan por entrevista, pues entonces tienen que llamar la atención. Qué curioso, ¿no? Yo lo quisiera decir, que el señor Gomis dice que Vicente Serrano busca llamar la atención y ser mencionado en las mañaneras, dice el otro exdiputado, Sergio Mayer, ¿no? Pero curiosamente la carrera de Héctor Suárez Gomis, que ya no repuntaba, ahora ha retomado, es trending topic,
es tema de conversación y se asume él como vocero de una gran parte de esta sociedad mexicana de los que yo llamo doble moral. Y ahí es donde, mi querido Ramiro, yo sé que tú eres mágico musical y que tienes un intelecto para decir también cómo todo ese tipo de cosas son culpa del presidente, y que te puedo asegurar que ahorita también vas a encontrar otros puntos que son culpa del presidente. Mató al mar muerto, pintó el mar rojo, o qué más le podemos decir al presidente, ¿no? O sea, de repente es culpable de la inflación en Estados Unidos, del conflicto allá en el este de Europa, es culpable de todos. Estos cuates están enfermos, y lo que le sigue de esta idea tan desfasada, culpan al presidente de que ellos arruinaron el país. De cierta manera es culpa del presidente, de que la gente no los quiera, de que sean traidores a la patria, es culpa del presidente. No es culpa de que ellos defienden los intereses de las grandes corporaciones, defienden el saqueo y nomás defienden los intereses de su partido. Pues obviamente es absolutamente ridículo, pero en el tema, como tú dices, yo se lo quería decir a Vicente antes de otra cosa, es que son profesionales del rencor. Ellos han hecho del rencor una profesión. Esa es el hábitat natural de la derecha. Entonces, cuando uno los ve, obviamente sí, de repente hay cierta molestia por esta circunstancia tan absurda de sentarse en el canal de Paquita Lalasraqui, cuyo mayor mérito ha sido dirigir campañas del PRI. Dirigir una campaña del PRI de Montiel o de Madrazo es como ir a jugar fútbol y tirar un penalti sin portero. O sea, te hinchaste los bolsillos de billetes, y ahora con esa vocecita de Gargamel andas invitando a todo el mundo a que digan que porque es malo López Obrador. Y ves a las otras señoras que sí, de cierta manera, como decía Juan Becerra, hay un cierto grado de sociopatía, hay un cierto grado de evasión de la realidad entre estas personas, y hay una necesidad enfermiza también de atención, como la que tiene el señor actor de Padre Conocido y El Hijo Desconocido, ¿no? Es esta necesidad enfermiza de atención, de aparecer en los medios, de que todo el mundo los entreviste, de que todo el mundo retome la entrevista y ellos se conviertan en jueces calificadores. Un programa de chismes o varios programas de chismes se convierten en calificadores del trabajo de los demás. Entonces, por eso a mí me parece absolutamente desesnable y ridículo que salgan con estas payasadas a estas alturas de la vida, porque obviamente lo que están buscando es el rating, no la justicia. Vemos obviamente que siguen las amenazas, me solidarizo con mi querido Toño Ruiz también, contigo Vicente, y pues esa es la otra parte. A ellos nadie los amenaza, porque como dice Vicente, tienen fuero y escudados en el fuero, salen a decir pendejada y media en cuanto a espacio. Lo más terrible para mí, y les prometo que ya pronto voy a empezar a colaborar con Sin Línea, voy a escribir una columna sobre mi querida Lili y le voy a explicar el porqué de las cosas, ¿no? Pero lo más importante, deben de entender que en este país en el que ellos fueron los que crearon el discurso del odio, no nosotros. Y ese discurso del odio que obviamente porque les pertenece, y quiero establecer por qué existe un discurso del odio. Tuvieron 80 años para acumular recursos del erario. Esos recursos del erario los utilizan para pagar gente como Loret, por ejemplo. Y seguían saqueando en el gobierno de Silvano Aureoles, por eso ya no está en el país, porque pues hay contratos de adjudicación directa por 4.500 millones de pesos para mentirnos a nosotros los mexicanos con nuestro propio dinero. Y es igual que tú, Vicente, a mí ya me acusaron que soy amigo de Marina del Pilar, que yo soy un jefe de bots de Claudia Sheinbaum, y al igual que tú, estoy buscando hacer un plantón afuera para que me paguen las quincenas caídas. O sea, señores, qué poca imaginación, pónganse las pilas, inventen algo bueno, invéntenme un romance con una actriz famosa, una cosa de esas. No inventen que soy bot, señores. ¿Cómo la ves, Vicente? Pues mi querido Ramiro, como siempre, tú punzante con tus opiniones. Oigan, pues les propongo una cosa, que cerremos aquí, queridos amigos, esta mesa de diálogo en este martes. Ha sido fíjense que ha sido un programa complicado de realizar por la información que me pasó Toño de las amenazas de muerte, por quienes incluyen con documentos identificados con nombre y apellido, y debo de admitir que lo que me da más preocupación no es necesariamente un político, sino un loquito, un trastornado
que tiene identificados a todos por nombre y apellido, hasta con mi CURP, con el documento, y no sé, la verdad, ha sido muy difícil encabezar Sin Censura Nocturno hoy, cuando tu cabeza te jala hacia otros temas, cuando estás también al pendiente de que no vaya a entrar otra amenaza, porque le quiero contar a la gente que en el momento en que cae la amenaza lo tenemos que reportar a la autoridad correspondiente, a Protección Federal, al mecanismo de protección a periodistas. No es cualquier cosa, y yo les agradezco mucho que hagan más ameno hagan más amena esta situación, estos tiempos, y siempre agradecido yo por la solidaridad, por el compañerismo, por la buena onda, Ramiro, querido César. Mira, Vicente, tú lo sabes, yo también he recibido amenazas de muerte a raíz de todo esto, pero como yo siempre he sido una persona, pues, que creo que soy muy bendecido por Dios, he tenido que aprender a cuidarme desde hace muchísimos años por lo que fue la actividad profesional de mi señor padre y por los problemas posteriores que se dieron. Y lo que hemos platicado tú y yo en privado, y lo que yo te decía, ser valientes, porque creo que tenemos que dejar un precedente. Y no podemos echarnos para atrás. ¿Por qué? Porque creo que incluso tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es muchísimo más grande, incluso los sacrificios que tengamos que hacer. Eso sí, tenemos que cuidarnos y que tenemos que tener cuidado y tenemos que cuidar a la familia. Al grado de que, para mí, que lo más importante son mis hijos, el que por ahí ya también hagan insinuación respecto a mis hijos, pues más tomar medidas, ¿no? Esas medidas que nosotros tenemos que hacer, pero que también asumimos, en mi caso, yo asumo los riesgos de llevar la defensa de una persona. Por supuesto que a mí no me gusta andar en los programas de chismes, preferiría yo estar haciendo análisis y debates jurídicos distintos, pero creo que la relevancia que tiene, Vicente, y yo te lo dije, es muy importante. Tenemos que fijar y tiene que ser muy claro la postura, ¿no?, de la libertad de expresión en este país, y que no se puede callar, porque si lo permitimos, como lo permitieron durante muchos sexenios, por eso vemos a periodistas asesinados, lamentablemente, porque no se alzó la voz, porque se normalizó, porque se permitió. Y creo que ahora es cuando tenemos que ser valientes. Y tal vez Dios nos mandó en esta vida para hacer cosas de este estilo, así como he defendido los derechos del personal militar, porque son seres humanos independientemente de ser militares. Creo que este es un tema demasiado relevante como para dejarlo pasar. Y como ya te lo dije, usted, como lo platicamos en lo privado, ¿no? Tú dile a tu mamá que no se preocupe, que aquí yo cuido a su chamaco, que no pasa absolutamente nada. Y la verdad es que tenemos que echarle para adelante, no nos podemos echar para atrás. ¿Por qué? Por más que nos amedrenten. Y aparte, a mí siempre me ha gustado, hay una frase que me gusta mucho de los gringos, ser el underdog, ¿no? Nos ven como los chiquitos, ¿no? Como el David contra Goliat, y aún así les vamos a dar la batalla de su vida, porque creo que es lo justo y es lo que tenemos que hacer, Vicente. Pues, si usted dice, abogado, mi querido Ramiro Padilla Tondo, ¿por qué no cerramos con tu comentario y con tus redes sociales, el apoyo que necesitamos de estas miles de personas para tus proyectos? A ver, mira, Vicente, sí, te entiendo, entiendo todo lo que estás pasando, porque es difícil defenderse contra alguien que no da la cara. El refugio de los cobardes es el anonimato, y es a lo que estamos expuestos cuando salimos en estas cosas. Bueno, obviamente yo en mucho menor medida, pero de todas maneras, antes de regresar acá a la Ciudad de México unos meses, pues hablé con mis hijos y les dije, bueno, pues ya soy una persona más de 50 años que va a morirse como Zapata de pie en vez de vivir de rodillas. Entonces, nosotros lo que hacemos, nuestra labor desde las trincheras, de César desde la abogacía, tú desde el periodismo, yo desde la escritura, que por eso nos hemos convertido en un gran equipo. Lo que hacemos nosotros es básicamente hablar con la verdad, porque no tenemos ningún incentivo para decir ninguna mentira. Hoy platicaba con un taxista, igual de repente uno platica con los taxistas porque uno toma el pulso. Entonces él hablaba de la corrupción y le dije, no, hay personas que no tenemos precio, porque no hay necesidad de que nos lleguen al precio, porque nunca nos van a llegar al precio, porque no se trata de llegarle al precio a alguien. ¿Qué es lo que queremos de la vida?
Al final de cuentas ejercemos cierto tipo de profesión, ejercemos cierto tipo de trabajo que tiene que ver con el interés público. Y es muy frustrante, y te entiendo, de corazón te entiendo, Vicente, que es muy frustrante no saber de dónde viene el chingadazo, porque al menos si uno supiera de dónde viene el chingadazo, pues uno se planta de frente y pues uno dice, nos rompemos la madre de una, sin cámaras, ¿no? Pero hay mucha gente que siempre está pensando que amenazando va a conseguir sus fines, va a conseguir amedrentar. Pero quiero decirles a toda esa gente derecha, a todos los que se la pasan amenazando, les voy a decir una cosa. Nosotros ganamos y no vamos a soltar la victoria. Y todo esto que ustedes están haciendo en este momento se va a ir diluyendo porque así es. Así es. Se va a ir diluyendo los comentarios, se van a ir diluyendo las amenazas porque el dinero para ustedes, los pinches troles, no es eterno y se le están acabando los recursos. Ese es el problema. Entonces, Vicente, como te digo, para ti, para Toño, para toda la familia Sin Censura, toda mi solidaridad. Saben que nos hemos convertido en una familia. Se meten con unos, se meten con todos. Ustedes no saben cómo los llevamos fuera de cámara. Nos hemos convertido en una gran familia y como familia tenemos que actuar. Entonces, pues vamos a trabajar lo legal, como dice César, estás en muy buenas manos. Me da mucho gusto que César está aplicando muy bien todo lo que le enseñé en el tema de la abogacía. Y, pues, me queda claro, me queda claro. A ver, pero también que la gente lo sepa, ¿no? También se vale a lo mejor que hagamos una reunión de cabildo y que haya problemas técnicos para que de alguna forma también toda esta presión, porque la gente no lo entiende, no lo sabe, no lo ve también. No es nada más los mensajes por medio de las redes sociales, también es la mentada de madre de la persona que te ve en la calle, también es la agresión, también es lo que han fomentado. Y creo que todo es muy importante, por esto lo decía, tenemos que dejar un precedente, ¿no? Nos vamos a permitir unos 2 minutos para terminar esta mesa, si ustedes me lo permiten, con la solemnidad que se debe de dar con el corazón peñanietista, ¿no? Con el saludo a mi tropa y la incitación, por supuesto, a que tengamos problemas técnicos próximamente cuando nos no sé qué les parece, ¿no? Porque está bien que el abogado sea muy propio, pero de alguna forma también tenemos que compartir con la gente. Claro que sí, mi querido César, ¿en dónde te buscan en redes sociales? Fíjate que los bots ya tienen mi Twitter, ¿no? Porque pues, obviamente las 10,000 mentadas de madre que me estaba llevando y amenazas estos meses, pero para la gente decente que me quiera seguir es @CésarGutiPri. Y como ya lo saben, los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota, los jueves en el blog de Información y Seguridad Nacional Campo Marte, y obviamente las participaciones que tenemos aquí. El día de mañana voy a estar en Heraldo Radio, si me quieren acompañar, voy a tener un debate con el señor Alejandro Ope respecto a temas de seguridad nacional y de Guardia Nacional, para que la gente vea que sí se puede interactuar con personas que tienen un pensamiento distinto al nuestro y en el grado de expertise de cada persona. ¿Por qué? Tenemos que demostrarles que la gente de izquierda no somos ignorantes, no somos chairos, no somos agresivos, pero también sabemos hacer las cosas y podemos hacerlas de forma correcta. Tenemos que obrar con el ejemplo y creo que es muy importante. Mi querido Ramiro, ¿ya compartiste tus redes? No, ya sabes, @Ramiro Atondo. La próxima semana, entre una semana y 2 semanas, vamos a tener 250 ejemplares de Hojas en Ruta y 250 ejemplares del Pequeño Chairo. Andamos batallando porque aquí en la Ciudad de México eso de ser autogestivo y andar trabajando tus propios libros de repente nos pega un par de manazos. Hay escasez de papel, pero yo les prometo que ya en un par de semanas, en una edición limitada, vamos a tener 250 libros de Hojas sin Ruta y 250 libros de Marado. Ya les estaremos avisando el canal por el cual se estarán vendiendo. Y pues @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y nos vemos mañana en el segmento. Espero que pases una muy buena noche, mi querido Vicente. Descansa, tómate una cubita y disfruta. Esta vida es muy corta y hay que poner la frente en alto porque tú eres un chingón y esto que haces, pues obviamente está dejando mucha huella, aunque el Club de las Urracas Parlanchinas esté enojado, ¿no? Mi querido Ramiro, mi querido César, les recuerdo que mañana es mi cumpleaños. Se aceptan lentes, por favor. Le mandé una foto a Vicente donde estoy preparando la carne asada y traigo 2 pares de lentes. Cualquier agresión, ¿no? Lo que hizo Jairo Calixto fue maravilloso, el sketch que hizo fue maravilloso. Por cierto, quien tenga oportunidad de ver Operación Mamut, que vean por favor el sketch que hace Jairo Calixto, para que la gente lo entienda, ¿no?
cómo nosotros chairos mugrosos desgraciados podemos ir a esos lugares fifís. O sea, hasta eso no nos van a dejar, no nos permitan, digo, por el amor de Dios. Entonces, ¿para qué trabajamos y pagamos impuestos? Los que sí pagamos impuestos. Los doble moral, pues ya sabemos que no. Y el día de mañana, mi querido Vicente, te vamos a degustar, ya sabes, con tus mañanitas, ¿no? Y tu famosísimo abrazo petrolero. Ah, cabrón, ¿y ese cómo es? Ya luego te lo platico, por eso te petróleo. Como siempre, mi querido Vicente. Bueno, cuídense mucho. Buenas noches, querido César. Buenas noches, querido Ramiro. Nos vemos, Vicente, descansa. Y bueno, también le agradezco a usted que nos haya acompañado. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.